María Herminia Grande conduce Convenio, un amplio programa de trabajo por Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa. Bueno, muy bien, cuando son exactamente las 10:05 minutitos, vamos al encuentro de otro de nuestros entrevistados, en este caso del licenciado Facundo Nejamsky. Él es director de la consultora Opina Argentina, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, cursó estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés y, bueno, cuenta con una vasta trayectoria como docente universitario, principalmente en la Universidad de Buenos Aires, y también ha sido becado del CONICET. Licenciado Nejamsky, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, justo lo llamamos cuando estamos en veda. No sé. pero la veda es para divulgar encuestas. Bueno. Podemos hablar igual. Sí, no, eso, ¿no? Sí, lo sabía. La encuesta nos la manda por WhatsApp. Que nadie se entiende. Ahí no hay veda. No, y en la tampoco, ¿no? El licenciado, en las redes sociales tampoco hay veda. No. Ahí hay como otras normas. Eso es como la prohibición de vender alcohol el día de las elecciones. ¿Todavía existe? Ya quedó, pero me parece que sí existe. Sí, los supermercados te sellan esa zona, que obviamente mira. Vos vas el sábado, ¿no? Pero bueno, licenciado, más allá de este inicio así un poco no protocolar, un tema clave, yo lo escuché a usted hablando de que las encuestas debiesen ser pura y exclusivamente para consumo de los candidatos. Si esto es así, ¿por qué? A ver, no quiero ser tajante con eso, no es que es algo nocivo para el resto de la sociedad. Simplemente el diseño del trabajo de investigación en opinión pública está pensado para un análisis profundo y contextualizado por parte de profesionales que toman esas herramientas y otras, el bagaje teórico, la formación, otro tipo de investigaciones que complementan las encuestas, y en función de eso realizan un diagnóstico y eventualmente, si usted la necesita, las consulta para la acción, supóngase para una campaña electoral, para una campaña política, desarrolla una atención. Ahora, en los medios de comunicación hoy, con la dinámica que tienen, y en las redes sociales, las encuestas se consumen solo a los efectos de hacer como una especie de pronóstico deportivo sobre cuál va a ser el resultado de la elección, para tratar de calmar la ansiedad de una sociedad que no puede esperar el domingo de la elección para saber quién ganó y necesita saberlo antes. Es casi un pro de Facundo. Entonces, después, no sé, le doy un ejemplo. Agarran un trabajo de hace 10 días, 15 días antes de las elecciones, de la consultora X, de algún colega mío, que yo lo conozco y es muy serio, y se mofan o se ríen de que no acertó el resultado, como si fuese acertar o no acertar, como un juego, y en realidad probablemente ese trabajo puede haber sido hecho para un candidato que finalmente mejoró su performance electoral en base a esas encuestas, y que probablemente eso haya cambiado o alterado el resultado de la elección, porque así se trabaja. Entonces, si uno toma la encuesta solo como una noticia que se divulgó y después pasó o no pasó, bueno, a ver, no sé, le doy un ejemplo. Uno puede leer cientos de editoriales en los diarios que dicen que van a pasar cosas que después no pasan. Exacto, sí. Nadie anda diciendo que falló el pronóstico, en los diarios pronostican mal la realidad. Bueno, uno interactúa con la realidad, y esa interacción que provocamos sobre la realidad, con encuestas, con trabajos, con información, con noticias, también va transformando la realidad. Entonces, esa transformación de la realidad muchas veces después termina alterando el propio pronóstico. Claro. Eso más allá de que, independientemente de eso, hoy es difícil trabajar con la opinión pública, porque las sociedades son sociedades mucho más complejas, mucho más heterogéneas que cuando se diseñaron estas herramientas para tratar de pronosticar resultados electorales. Mira, te doy un ejemplo.
cuando nació la democracia, cuando volvió la democracia en el 83, la mayoría de la gente tenía una identidad política clara, ¿no? Claro. Era peronista o era radical. Claro. Bueno, y votaban fundamentalmente lo que esos partidos, bueno, había la gente por supuesto que era de izquierda, pero votaban lo que su filiación política o histórica le decía que tenía que votar. Entonces, vos, un encuestador entraba a tocar vecino, entraba a una casa, era una casa de una familia peronista, bueno, así iba a votar. Claro. Los votos pagados. Ahora, hoy eso dejó de ser así. Claro. Hay identidades políticas, pero son mucho más lábiles, más débiles, menos son circunstanciales. Entonces vos ves que los candidatos suben, bajan, que de repente aparecen sorpresas en las últimas semanas. Sí. Bueno, todo eso es porque los seres humanos son seres humanos más autónomos. Autónomos, no necesariamente lo digo en sentido positivo, autónomos en términos de que se encuentran menos insertos en estructuras colectivas, y eso hace que sean menos predecibles su comportamiento, ¿no? Licenciado, yo sí, con mucho simplismo, ¿no? Pero apelo a su formación. Estoy por creer que últimamente las elecciones las ganan quienes menos se equivocan. No sé si es un resumen muy simple. Bueno, algo de eso hay, digamos, no es solo eso, ¿no? Porque si no la podrían ganar cualquiera, digamos, son los que menos se equivocan, pero al mismo tiempo forman parte de partidos que tienen una estructura y chance, claro. La sociedad, y al mismo tiempo, bueno, las circunstancias de la economía históricas de las cuales le toca ser candidato a alguien, por ejemplo, representando al oficialismo o a la oposición, ¿no? No es lo mismo ser candidato para Macri, ser candidato en el 2015 que en el 2019, ¿no? Aunque quizás en la campaña no se haya equivocado en una de las dos. El problema es que en una era un candidato que venía con la expectativa a terminar supuestamente con 12 años de un ciclo político muy largo, hay una parte de la sociedad que no quería continuar, y otra cosa es el Macri del 2019 con inflación, con dólar descontrolado, no habiendo podido cumplir las expectativas que esa población tenía depositadas en él. Entonces, por más que la campaña funcione bien, la sociedad te da la espalda lo mismo. Ahora, sí es cierto que hoy, por el nivel de exposición que tienen los políticos en múltiples pantallas, en múltiples redes, en múltiples escenarios, la equivocación se paga muy cara, ¿no? Entonces es difícil volver del equívoco, eso es cierto. Entonces no equivocarse es un valor relevante. Ahora, las coaliciones cumplen el rol de tal con partidos que no están del todo asentados. Uno puede ver tal vez que el radicalismo empieza a tener robustez, pero no sé otros partidos. ¿Pueden cohabitar y tener resultados importantes? A ver, lo que ha pasado es que Argentina pasó de sistema de partidos a un sistema de coaliciones. ¿Por qué? Porque los partidos se han debilitado. A ver, por ejemplo, la identidad, pero el sistema político argentino se ha articulado siempre en relación a la antinomia peronismo-antiperonismo, ¿no? De que existe el peronismo. Antes eso lo representaba el Partido Justicialista, y del otro lado el radicalismo, quizás a veces en alianza con algún otro partido, y el peronismo también en la constitución de algún frente político. Hoy esas estructuras del Partido Justicialista o el propio radicalismo han sido reemplazadas por coaliciones que siguen representando esos espacios, el peronismo y el no peronismo, ¿no? Entonces, los partidos siguen existiendo, pero su relevancia y su peso es menor porque comparten y compiten con otros partidos por la representación de esos espacios. Entonces, es difícil pensar en el corto a mediano plazo vayamos a ver nuevamente partidos fuertes, partidos como los que conocimos, ¿no? Eso requeriría también algún tipo de cambio social que no creo que todavía estemos en la Argentina en ese momento, que dé origen a nuevos partidos o a nuevas estructuras partidarias. Entonces
Más bien hay que pensar en coaliciones que, bueno, no son exactamente lo mismo, tienen una coherencia ideológica menor, generalmente se articulan, por ejemplo, por la antinomia más que por lo propositivo, pero bueno, es lo que hay hoy y es con lo que hoy trabaja la política, ¿no? Aunque después cuando llegamos al gobierno no es una coalición la que está gobernando, sino hay un partido fuerte que prevalece sobre el resto de los que integran dicha coalición. Me parece eso pasó al menos hasta 2019. Bueno, lo que pasa es que en la Argentina, digamos, este sistema de coaliciones, porque los sistemas de coaliciones o las coaliciones son muy características de los regímenes parlamentarios. Claro. Entonces, los regímenes parlamentarios, cada partido se constituye una vez que van a elecciones, para formar una mayoría parlamentaria y poder tener un primer ministro, se forman coaliciones en el Parlamento. Entonces, cada partido preserva su identidad y hay un gabinete en el cual todos los partidos están representados. En el caso argentino, como lo que se elige es un presidente, claro, bueno, ese presidente tiene una identidad ya definida de antemano, ¿no? Entonces, es muy difícil que se demuestre el equilibrio de la coalición en el gobierno cuando tan determinante es la figura del presidente en nuestro sistema institucional, ¿no? Republicano. Entonces, eso hace que el presidencialismo de coalición tenga algunas dificultades. Bueno, en Brasil ha logrado funcionar en cierta forma, bueno, Lula, Fernando Henrique Cardoso. En Argentina, como ustedes señalaban, la experiencia de Macri no fue bueno, así, claro, en lo ejecutivo. No fue así en lo ejecutivo. Entonces, bueno, es un aprendizaje complejo, difícil, cómo contraponer la figura tan fuerte de un presidente con el ejercicio de la coalición, una coalición política que está formada por diferentes tradiciones y diferentes expectativas políticas, ¿no? Licenciado Nehamsky, ¿usted qué ve finalmente? ¿Posibilidades de dividir en tres? ¿Posibilidades de dos? ¿Posibilidad de un balotaje? ¿Posibilidad de que se gane en primera vuelta? ¿Para dónde va su mirada? A ver, a mí me parece que tres va a haber. El tema, la gran incógnita, cuál es el volumen que van a tener esos tres. En principio, en las últimas semanas ha parecido configurarse un escenario de los tres, dos un poquito más grandes que otros, ¿no? Las dos coaliciones que vienen protagonizando la política argentina desde hace 10, 15 años, más fuertes, más cercanas en la franja de los 30 puntos, y la coalición, la nueva fuerza política de Javier Milei, la que avanza, más en el rango de los 20 puntos, ¿no? Bueno, falta todavía una semana, hay muchos votantes que deciden a último momento, entonces hay que esperar si eso se sostiene de esta manera. Si esto se sostiene de esta manera, es decir, uno en 20 y dos en 30 o 30 y pico, no importa cuánto, 30, sí, es muy difícil pensar en un escenario de primera vuelta, ¿no? Claro. Tendría que estar muy bajo el peronismo, Juntos por el Cambio, para que el otro pueda sacar a ver 40 puntos y ganarle por 10 puntos de diferencia. No parece eso hoy lo más posible, aunque bueno, todo es posible. Y la última... La tercera fuerza, que está en 20, sí, como ya ahí después quedan, ya es solo uno en 20, quedan 40 y 40. Y es muy difícil que con esta distribución uno gane en primera vuelta. Puede pasar, pero es difícil. Claro. Licenciado, la última pregunta. Es difícil, pero no imposible, pareciera, que alguien que es ministro de Economía en un país en donde la economía es compleja, la inflación está indómita, es candidato presidencial y para algunas encuestas, bueno, y demás, tiene chances. Bueno, acaba usted de decir que con sus más y con sus menos, las dos grandes coaliciones estarían allí en el 30%. A ver, yo siempre dije lo siguiente, lo voy a repetir nuevamente con usted. Sí. Digamos, la candidatura de Sergio Massa tiene pros y contras, ¿no? En términos del contra, usted lo acaba de mencionar,
ser ministro Sí. de Economía en un país como la Argentina, en donde la economía está funcionando como todos sabemos que está funcionando, y además siempre corre el riesgo de desequilibrarse rápidamente, bueno, es un riesgo tener un candidato que es ministro de Economía, no es Francia o algún otro país cuyo ministro de Economía se ha proyectado hacia la presidencia, ¿no? Más bien es un país que ser ministro de Economía es una carga muy pesada y muy compleja de llevar adelante. No obstante eso, las condiciones políticas de lo que era el Frente de Todos y hoy Unión por la Patria requerían de una candidatura que tuviese la condición de generar alguna expectativa en la sociedad más allá de lo que supone el bloque duro de ese espacio político o el núcleo duro que es el kirchnerismo. Y la verdad es que no es tan fácil encontrar una candidatura de esas características. Claro. Bueno, entonces ahí coincidió que es la del ministro de Economía, que tiene la promesa implícita de que si gana, bueno, podría liderar una coalición con ciertos niveles de autonomía y con digamos, habilidades para la gestión y conocimiento profundo de la economía. Después de haber sido ministro de Economía, obviamente debería arreglar expectativas, poner un plan económico sobre la mesa más claro, ¿no? Menos de Claro. Emergencia y más de mediano y largo plazo. Claro, y más de fondo. Pero bueno, es una candidatura que tiene sí esas contradicciones y que lo van a acompañar todo el periodo Y electoral, ¿no? en las otras dos candidaturas, me refiero de la otra gran coalición, tanto de Bullrich como de Rodríguez Larreta, ¿usted le ve también pros y sombras o contras como se ve en Massa? Sí, absolutamente. Primero, a los dos, Juntos por el Cambio, si no hubiese tenido la experiencia del gobierno anterior, seguramente hoy estaría ganando en primera vuelta la elección. Claro. La existencia de la fuerza Javier Milei, que esté en 15, 20 puntos, se debe fundamentalmente a los errores de lo anterior. A los errores Claro. de lo anterior. Entonces, eso es una carga que llevan en la mochila tanto Bullrich como Larreta, ¿no? Y después tienen limitaciones ambos en términos de los públicos a los que seducen. Patricia Bullrich tiene un atributo que es la fuerza, pero ese atributo al mismo tiempo tiene características negativas, ¿no? Que a veces la sociedad no quiere a alguien que resuelva todo con la fuerza, ¿no? A veces quiere a alguien que se siente, que acuerde, que genere consenso, que logre resolver los problemas con, digamos, cierto grado de paz. Entonces, eso es un atributo que ella tiene, que a veces he leído como muy positivo, pero tiene una contracara negativa. En el caso de Larreta, lo que tiene es que es un personaje que no genera alta intensidad entre sus votantes y entre sus electores. Es un candidato que puede tener altos niveles de imagen positiva, probablemente más altos que los de Bullrich, pero no genera fanatismo, como todos los candidatos moderados, ¿no? Claro. No generan fanatismo. Entonces, bueno, eso en un proceso electoral tiene complejidades porque los apoyos duros, los núcleos de fanáticos son más bajos. Claro. Y eso, bueno, tiene un costo, ¿no? Licenciado, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted por llamar. Bueno, el licenciado Facundo Nehamsky.